Okay, hello everyone. Let's check this topic, making comparison. For this activity, let's remember some others information through examples. Yeah. So the first example says, "My house is larger than yours. The box is smaller than that one." En este caso estamos haciendo una comparación entre dos cosas. Recordar que de lo que son las comparaciones podemos tener dos temas. En este caso necesitamos hacer una revisión previa de los dos temas como para poder avanzar. The next examples are, my house is the largest one in our neighborhood. So this is another one for comparison. Es otro tipo de comparación en donde digo que mi casa es la más grande en el vecindario. En este caso de un grupo está sobresaliendo un objeto, en este caso la casa. This is the smallest box I've ever seen. Lo mismo, de un contexto grande tengo simplemente como decir en este caso una caja que es la más pequeña que he tenido. The other example, Joe is older than Mike. El ejemplo de uno de los temas anteriores, Joe is older, Joe es más mayor que Mike. Entonces recordar que cuando aumento el ER necesito comparar entre dos cosas. The next example, Sheila is the youngest girl in the family. Lo mismo, dentro de un grupo, dentro de un contexto, en este caso de la familia, esta persona es la más joven de todos los miembros de la familia. Okay, let's continue with the next. So, as I say, to continue with the next one, I am going to give some examples, so remembering some information. Vamos a recordar un poco de información de lo que compete a los temas de los comparativos y a los temas de los superlativos para poder avanzar con el tercer tema. So remember please, the first one that we have here, the first rule, la primera regla que tenemos, esto es recordar que esto es una revisión de los temas ya revisados. Says the most adjectives. A la mayoría de los adjetivos we are going to add ER. A la mayoría de los adjetivos se aumenta ER para hacer su forma comparativa. In this case we have the adjective cheap. El adjetivo cheap, si le aumento ER quedaría cheaper. Rich, richer, small, smaller, young, younger. Entonces a todos los adjetivos, no a todos, a la mayoría de los adjetivos aumentamos ER para realizar su forma comparativa. A diferencia que en los superlativos vamos a aumentar EST. En los mismos adjetivos, en este caso tenemos cheap, aumentado EST, cheapest, rich, richest, small, smallest, young, youngest. ¿Sí? Entonces, una cosa adicional, dentro de los comparativos debemos ocupar la palabrita than para poder comparar. En cambio, con los superlativos necesitamos anteponer el artículo de antes de cada adjetivo hecho el superlativo. Como regla 2 tenemos adjectives ending in E, we have to add R. Tenemos dentro de los grupos los adjetivos los cuales terminan en la vocal E. En este caso simplemente aumentamos R en los comparativos. En cambio, en los superlativos a esos mismos adjetivos que terminan en E vamos a aumentar ST. Quedando dentro de los comparativos, fine, finer, nice, que terminan en E, nicer, rare, rare, que terminan en E. Igual que dentro de los superlativos, solamente aumentamos EST. Fine, finest, nice, nicest, rare, rarest. Entonces, dentro de del grupo 3 o la regla 3, this is saying counting from the last one, from one consonant, from one syllable could be consonant, vowel, consonant. Normalmente los adjetivos que tienen una sola sílaba, si tenemos en esos casos. Desde atrás vamos, consonante, vocal, consonante, que conste de una sola sílaba, o a su vez el acento lleve en la última sílaba. Vamos a duplicar la última consonante en el caso de los comparativos y aumentamos ER. En el caso de los superlativos lo mismo, duplicamos la última consonante y aumentamos EST. Quedando como comparativo, big, bigger, doble G, aumentado ER. Hot, hotter, doble T con ER. Thin, thinner, doble N, aumentado ER. Todos los adjetivos que cumplan estas reglas, obviamente se emplearía esta indicación. De la misma manera, dentro de los superlativos, se duplicaba la última consonante y aumentamos EST. Big, biggest, hot, hottest, thin, thinnest.
Y como regla 4 dentro de este grupo de los comparativos tenemos que hay adjetivos que van a terminar en la consonante Y. En estos casos la Y le vamos a cambiar por I y aumentamos ER, ¿sí? Quedando de la siguiente manera: busy, el adjetivo que termina en Y, la Y le vamos a cambiar por I y quedando busier. Easy, easier. Happy, happier. Funny, funnier, ¿sí? La misma indicación sería en este caso para los superlativos. La diferencia que en vez de ER como superlativo le vamos a aumentar EST, quedando de la siguiente manera: happy, happiest, easy, easiest, busy, busiest, funny, funniest. Por recordar que los comparativos, después del adjetivo hecho comparativo, tenemos que aumentar la palabrita than. A diferencia que en el grupo de los superlativos, antes de la palabrita tiene que ir el artículo de. Esta palabrita que tenemos aquí, el de. Como siguientes reglas, es decir, como regla 5 tenemos los adjetivos con 2 o más sílabas, es decir, los adjetivos grandes. Dentro del grupo de los comparativos le vamos a anteponer la palabrita more, más del adjetivo, obviamente más la palabrita than para hacer su comparativo. Ejemplo, more. Recordar que more vamos a poner antes del adjetivo. Cuando son los adjetivos grandes, los adjetivos no se modifican, simplemente van en su forma normal. Ejemplo, more dangerous, more crowded, more beautiful, y todos los adjetivos que puedan contener 2 o más sílabas que no estén en los grupos anteriores. De la misma manera tenemos el grupo de los superlativos. En este caso, como superlativo le vamos a anteponer la palabrita most, ¿sí? Obviamente ponemos el artículo de, la palabrita most y el adjetivo en su forma normal, quedando como el siguiente ejemplo: the most dangerous, the most modern, the most important. Y como última regla tenemos el grupo de los adjetivos irregulares. Recordar que los adjetivos irregulares tienen su propia forma, como en todos los casos, ¿no? Como dentro de los comparativos, el adjetivo good, el comparativo de good es better, el adjetivo bad, el comparativo de bad es worse, el comparativo de far puede ser farther o farther. En este caso son simplemente escrituras diferentes dentro del inglés británico como del inglés americano. De pronto tengamos el caso de encontrar con U. En cambio, dentro de los superlativos, obviamente, como la misma regla dice, los adjetivos irregulares tienen su propia forma, no vamos a aumentar ninguna otra cosa, sino tiene su propia forma. Ejemplo, good tenemos best, quedando de best. De bad tenemos worse, quedando de bad, the worst. Far tenemos the farthest. Entonces, no son muchos los casos dentro de los irregulares, los más comunes pueden ser estos casos. Esto sería como una pequeña revisión antes de avanzar con el siguiente tema que nos compete. The next grammar or the next explanation is going to be for equality in some way. Esto quiere decir que hay un tipo de comparativos que se ocupa para dar igualdad de algún modo, de alguna forma que algo necesite comparar o que necesite ejemplificar. We are going to use these words. As. Vamos a ocupar estas palabritas as. En mitad de las dos palabras aquí va a ir el adjetivo. Si queremos hacer negativos los ejemplos, simplemente le anteponemos not y lo mismo, as más el adjetivo más as. También tenemos as much as, vamos a ocupar en cambio el much. Recordar que much es para cosas no contables. Y el many tenemos para cosas contables. Vamos a revisar a través de unos pequeños ejemplos. As the user says, we use as plus adjectives or adverb plus as, so make comparison when the things we are comparing are equal in some way. ¿Qué estamos en este caso indicando? Que recordar que lo que dijimos, que el as más adjetivo o adverbio, en este caso más as, vamos a ocupar para hacer comparaciones cuando nosotros queremos comparar o lo que estamos comparando es de alguna manera igual. Example: the world's biggest bull is as big as the common elephant. Entonces tenemos aquí un ejemplo comparativo entre dos animales. Next example: the weather in this summer is as bad as the last year. Hasta aquí tenemos la idea dentro del comparativo. It hasn't stopped raining for weeks. El clima en este verano es tan malo como el año anterior. Entonces estoy
Estoy haciendo una comparación de igualdad del clima que hoy en día se encuentra a comparación del año anterior también. The next example, you have to unwrap it as carefully as you can. Entonces, obviamente en este caso estoy ocupando un adverbio que necesito indicar que se haga con cuidado tan cuanto se pueda hacer, porque quizá es obviamente frágil. The next example with negatives, remember that we have to use the word not as plus adjectives adverb plus as. The user says, we use not as plus adjective as to make comparison between things which aren't equal. Obviamente, si vamos a ocupar la negativa, es la misma indicación anterior, pero en este caso es cuando nosotros necesitamos indicar o comparar entre dos cosas o dos situaciones o dos personas, obviamente que no son igual, indicando la misma descripción o misma cualidad que no está igual. Para eso le ocuparíamos esta indicación. The next the examples that we have here, it's not as heavy as I thought it would be actually. Lo que en este caso estaría diciendo que no es tan pesado como pensaba que sería. Entonces, obviamente, de algún objeto que quizá levanté, no pensé que era tan pesado como algo más. Steven hasn't grown as tall as Ladies yet. Que digo en este caso que Steven no ha crecido tan alto como Lady. Entonces, lo que me estoy refiriendo o lo que estoy comparando es la altura de una persona con otra persona, pero obviamente en manera negativa. Entonces, recordar que este tipo de comparativos dentro del as que estamos revisando podemos ocupar obviamente en diferentes tiempos gramaticales. Así como tenemos acá arriba, teníamos un simple, en este caso ocupando to be. Acá abajo tenemos otro tiempo dentro de lo que compete a los temas tiempos perfectos, en este caso presente. And the last examples that we have says, she's not singing as loudly as she can. Lo mismo, ¿no? Que ella no está cantando tan alto como ella puede hacerlo. Entonces estoy aquí obviamente ocupando un tema gramatical de los tiempos presente progresivo, pero estoy comparando al volumen, a lo ruidoso que puede ser algo, en este caso el cantar. Then the last example, they didn't play as well as they usually do. Aquí también tengo otro ejemplo en pasado simple, que ellos no juegan tan bien como ellos usualmente lo hacen. Entonces, este es dentro de los comparativos del as y en cuestión de los negativos. También tenemos el siguiente caso para cuando vamos a hacer comparativos de manera de cantidades no contables y cantidades contables. Tenemos la indicación when we want to make comparison referring to quantity, cuando obviamente queremos hacer comparaciones referidas a cantidades. Recordar que debemos ocupar el match para cosas no contables o sustantivos no contables y el many para cosas contables, es decir, que se puedan pluralizar. Example says, Janie makes as much money as Paul, but not as much as me. Entonces, ¿qué estoy ocupando? Estoy haciendo en este caso, recordar que el dinero como tal, la palabra no es contable, entonces digo que tal persona tiene tanto dinero como Paul. Entonces, estoy haciendo una comparación del dinero de una persona con otra persona. The next example, they weren't as many people there as I expected, que no hay tantas personas como esperaba. Entonces, el ejemplo de acá arriba tenemos no contable y el ejemplo de abajo contable. Okay, so let's practice some examples. You can take a picture and practice. Thank you. Goodbye.